Ha combinado, como se puede apreciar, un efecto estacional con efectos oposiciones, por lo que no es ilustrativo de una tendencia. Pero, como lo decía al principio, el Gobierno no quiere o no hace análisis sobre datos aislados, se fija en la evolución, se fija en cifras y en periodos más amplios, que es de donde se pueden extraer conclusiones mucho más rigurosas. Y reiteramos, desde el segundo trimestre del año pasado, tanto los datos de paro registrado como los datos de la encuesta de población activa vienen reflejando un cambio de tendencia que nos comienza a reflejar una estabilización del mercado laboral. Y se refleja eso también en la evolución de enero de los datos interanuales. La cifra negativa, la cifra nos impulsa a seguir trabajando en nuestra política económica con el objetivo de que en 2014 se produzca esa recuperación del empleo neto en nuestra región.